Autor, para que pueda iniciar. Gracias, muy amables. Bien, vamos continuando con este curso de estrategias de defensa. Este curso tiene como finalidad que nosotros podamos trabajar detenidamente en nuestros aspectos y habilidades. Algo interesante que nosotros debemos conocer es de que hay una figura en nuestro código, que es un reflejo, como decía ayer, del código italiano, que habla sobre el actor civil. Y es aquí donde nos vamos a formular unas series de preguntas. Como por ejemplo, espera un ratito, se me movió la pantalla. Ya. ¿Por qué me debo constituir como actor civil? Esta es una pregunta sumamente interesante porque lo que buscamos es definirnos cómo desarrollar nuestro proceso. ¿Qué beneficios tiene ser actor civil en el proceso penal? ¿Qué es el proceso penal? Muchos de mis compañeros, y les mencionaba, ¿no? Tienen miedo a la figura del actor civil, sobre todo al derecho penal, porque creen que se va a ir su patrocinado a la cárcel, cuando en realidad no es así. Existen procesos en los cuales no es necesario desarrollar un ambaje de una teoría del caso, sino simplemente poder tener claro qué es lo que vamos a desarrollar. En el proceso penal común, donde están los delitos comunes, no los procesos especiales, vamos a desarrollar una figura que es el actor civil y es aquí donde vamos a conocer también el proceso penal por sus etapas. Ustedes deben saber que existen distintas etapas del proceso penal. Tenemos un proceso común, un proceso ordinario, un proceso en el cual se desarrollan los delitos, como menciono, delitos comunes, robo, estafa, homicidios. Pero ¿cuándo es un delito común y cuándo es un delito especial? Nos vamos a encontrar un delito especial cuando estemos ante la cualificación especial del sujeto activo. Es decir, no cualquier delito es un delito especial. Solamente lo convierte especial aquellos que lo dicen nuestro código penal. Tomando esa iniciativa, vamos a poder desarrollar lo siguiente. ¿Cómo inicia el proceso penal? Y el proceso penal inicia con la denuncia. Estimados participantes, hemos vivido constantemente engañados pensando que el derecho penal inicia con el acto criminal, cuando no es así. El derecho penal inicia con la notis criminis. ¿Qué significa la notis criminis? Significa la noticia criminal. Nuestro derecho penal inicia con el enunciado o el hecho que me está comentando en la comisaría. Es en esa situación que el delincuente, al cometer su hecho, está dañando a quién? A una víctima. Y esta víctima tiene que acudir ¿a dónde? A la policía o fiscalía. Entonces, recordemos, ¿cómo inicia el proceso penal? El proceso penal inicia con la notis criminis. ¿Qué significa esto? ¿Cómo me estoy enterando? ¿Cómo el sistema se está enterando del hecho delictivo? Puede ser que el hombre robó, puede ocurrir de que haya sustraído las pertenencias, como pueden observar ahí, pero mientras la víctima no denuncie, no se va a activar el derecho. Y esto pasaba mucho, regresando un poco al tema que se desarrolla ampliamente a nivel nacional, sobre violencia contra la mujer. El hombre maltrata constantemente a la mujer y la mujer no denuncia. Les cuento un caso que llevé en Huánuco, donde la mujer que era policía había maltratado a su esposo, lo había sometido, lo había puleado, golpeado con la cachiporra que tiene,
Y el hombre cuando se va a hacer la denuncia, sus vecinos se ríen, los policías se ríen y no le aceptan la denuncia. Entonces ahí no inicia el proceso penal. Se está viendo impedido iniciar el proceso penal, porque el proceso penal inicia ¿con qué? Con la denuncia que estamos teniendo. ¿Cuáles son las etapas entonces que vamos a tener de la investigación preparatoria? Las etapas que vamos a tener en nuestro proceso penal. Vamos a tener la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa del juzgamiento. Recuerden bien esas tres etapas que son las que tiene un proceso común. Al inicio de nuestro curso de argumentación, iniciamos con el proceso inmediato, que era un proceso que de las diligencias preliminares saltaba automáticamente a la acusación y se evitaban estas otras etapas del proceso. Pero aquí estamos ante un proceso común y vamos a respetar cada una de las instancias. ¿Cuándo se puede realizar un proceso inmediato? Cuando el hecho es flagrante. Ahí sí, o sea, estamos observando claramente de que ha robado, hay testigos, hay cámaras, todo lo ubica en el lugar de los hechos, entonces se denuncia la flagrancia. La etapa de investigación preparatoria, vamos a iniciar entonces con la primera, que es la etapa de investigación preparatoria. La etapa de investigación preparatoria se divide en dos partes, las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, su formalización. Las diligencias preliminares son toda aquella actividad que se realiza para poder tener en claro lo que ocurrió en ese hecho. Ahora, ha habido una modificatoria y ustedes van a poder analizarlo, donde los policías pueden ahora hacer un atestado policial, una precalificación. Entonces, si realizan una precalificación, eso orienta a que el fiscal tome esos elementos de prueba que está dentro de la precalificación y pueda acusar, pueda realizar su teoría del caso. Es prácticamente como si el policía tuviera el control y la potestad de acusar. Y es por eso que muchos juristas, muchos de mis colegas, lo han observado como una obstrucción a los elementos avanzados que tiene el Código Procesal Penal. Pero yendo más allá, y esto ya lo hemos observado para los estudiosos del derecho penal, cómo se trabaja en España y están en contra del atestado policial, porque el atestado policial se considerará como un elemento de prueba y ese es el peligro. Considerar algo que no tiene las características formales de nuestro código, sobre todo no está pasando por el filtro de los estudiosos del derecho, estoy hablando de la fiscalía, y puede incurrir en una serie de errores. Por eso que es sumamente peligroso que se tome como un elemento valorativo de la prueba un atestado policial, algo que realizó el policía. Doctor, pero el policía es el que veo los hechos, sí, él sabe los hechos, pero no el derecho. Por tomar una declaración puede ser que hasta lo golpee a la persona, lo maltrate, y ahí estaríamos ante una situación del árbol contaminado, el árbol envenenado, está contaminando los medios de prueba. Existen distintas teorías y voy a comentarles hoy sobre la teoría del árbol envenenado. ¿Qué nos dice el árbol envenenado? El árbol envenenado menciona de que si el árbol tiene veneno, sus frutos también son envenenados, nos envenenan. Por eso que es sumamente peligroso que una prueba extraída vulnerando los derechos fundamentales sea admitida a un proceso, y más aún en un proceso común. Ejemplo, dice que la señora no vio, pero sí escuchó a los que lo robaban. Quiere hacer la identificación. Ojo, no vio, solamente escuchó. Diligencias preliminares, no vio, solo escuchó. La señora está esperando dentro de la oficina de la comisaría para poder identificar a las personas. Pasan 3 personas ingrillitadas. Entonces la señora ya se contaminó con la prueba porque ya está prejuzgando. Al ver una persona con grilletes, entonces él me ha robado. Pero la señora en ningún momento los vio, solamente lo escuchó. Pero esa imagen de ver a un hombre ingrilletado
genera en ella la idea de que ya son los culpables. Pues es lógico, le pregunta a la señora, ¿él fue? Y va a decir que sí. Esa es la teoría del árbol envenenado, de una contaminación que hay de los medios de prueba. ¿Qué debió ocurrir? Debió ser que la señora vaya a la cámara Helsel y se pongan pues a conversar o a tener un momento donde se puede escuchar las voces de las personas. Recuerden que es por los sentidos donde nosotros transmitimos la información. Es en esta forma que nosotros vamos a obtener de las diligencias preliminares el hecho delictuoso, es decir, lo que es parte del delito, lo que estamos haciendo como denuncia. Y aquí hay una teoría muy interesante donde desarrollamos sobre la diferencia que tenemos entre un proceso civil y un proceso penal. Me estoy refiriendo al delito de estafa. Los criterios que debe tener entre un delito de estafa con un incumplimiento de contrato. Por eso, el hecho delictuoso, tú me has estafado, yo te dije que construyas tal cosa, que realices de tal modo y no lo has hecho, te voy a denunciar. La persona va, denuncia en la comisaría, repito, el policía es el hombre o el instrumento para accionar por medio del Estado. Él no puede cualificar si es estafa, es robo, es hurto. Él no está en la condición de. ¿Eso quién tiene que hacerlo? Lo tiene que hacer el fiscal. Doctor, pero estaría en desventaja. Entonces, ¿qué debería ocurrir? El fiscal sería el que debería llevar cursos de investigación criminal. Eso volvería mucho más eficiente a la fiscalía. El problema es que la fiscalía no está capacitada para eso. Si ustedes preguntan, ya sea en un sondeo a su nivel de tesis, de investigación, van a poder observar que un 78% de los fiscales no han ido nunca a un penal. Y pueden tener 7, 10, 15 años en la fiscalía y no han ido a un penal. Y esta es lo que llaman muchos doctrinarios el divorcio que hay entre la doctrina y el derecho procesal. No es el divorcio que existe entre nosotros los abogados y nuestras teorías del caso, sino más bien es de cómo se conduce la investigación. Le repito, miren el hecho, ¿ah? La señora dice, tú me has estafado, no has construido lo que yo te he dicho. Lo denuncia. Diligencias de urgencia. Empieza a tomar las declaraciones, la policía se va al lugar de los hechos, toman fotos, hacen croquis, todo eso, diligencias de urgencia. ¿Y qué pasa en esas diligencias de urgencia? ¿Hay un fiscal responsable? Sí. ¿Y dónde está el fiscal responsable? Si son las 3, 2 de la mañana, el fiscal responsable está durmiendo y ya cuando se despierte va a continuar con su turno. Claro que a menos que sea un tema sumamente grave, un tema de esos polémicos que despiertan a las personas con los diarios del periódico. Entonces, estas diligencias de urgencia que se realizó van a pasar al fiscal. El fiscal lo examina muy detenidamente en su oficina un lunes por la mañana y tiene dos opciones: archivar o aperturar la investigación. ¿Por qué archiva? Porque se da cuenta de que no hay un delito de estafa, sino que hay un incumplimiento de contrato. Al haber un incumplimiento de contrato, tienen que irse a la vía civil. Por eso, estas diligencias de urgencia no pueden terminar con una cuasi calificación por parte de la policía, porque esto es que trabajo de quién, del fiscal. La fiscalía es la que tiene que ser el filtro, y más de una ocasión, lo repito, que pueda delimitar cuáles son los hechos que deben ir a juicio y cuáles actitudes no son parte de un hecho. Ejemplo, en Huánuco también, en otro caso, un profesor que era abogado litigante y usa material de la universidad para imprimir sus defensas que está desarrollando, para imprimir sus expedientes, y lo denuncian por cohecho.
¿Qué respondió la sala? La sala respondió de que no es irrelevancia del delito penal. O sea, ¿a quién le hace daño unas cuantas hojas? Así sea un millar de hojas. ¿A quién le hace daño? Existiendo otros mecanismos, y aquí existe, y por eso que lo vamos a, ya la otra semana lo van a poder ver de mi colega Piero Vera, cuando hablemos sobre el derecho administrativo sancionador. Todo quieren llevar al derecho penal, cuando en realidad el derecho penal es la última ratio, es la última situación. No podemos incluir todo al derecho penal. Entonces, tiene dos opciones la fiscalía, una vez que recoge las diligencias de urgencia, archivar o aperturar la investigación. Y si apertura la investigación es recién cuando se inicia la formalización. Ejemplo, vamos de nuevo, ese fue fácil, ese ejemplo fue fácil cuando hablamos de tema de estafa, incumplimiento de contrato. Pero si hablamos de un tema que ya es muy polémico, el tema de violencia contra la mujer, un tema que siempre genera pluralidad, todas las mujeres son maltratadas, esa es la premisa que está impregnada en el ambiente, y la mujer denuncia, dice que la han violado. Miren, ¿ah? Se va a la comisaría y simplemente con el hecho de decir que la han violado, se inician las diligencias de urgencia. Entonces va al médico legista, toman su declaración. Este es un caso real. ¿Cómo ocurre? La mujer dice que la han golpeado. Se ve sus brazos maltratados. Dice que su marido la ha golpeado, la ha maltratado, le ha pateado la vagina y a pesar de eso ha mantenido relaciones sexuales con ella, porque no está conforme, porque ella sabe de que si lo denuncia por lesiones, son lesiones leves porque son moretones. ¿Qué es más grave que una lesión leve? O el delito de violación. Lo denuncia por violación. Diligencias de urgencia. Empieza entonces a ir al médico legista, va al médico legista, el médico legista dice que no existe defloración, no hay daño intra ni extragenital, pero sí defloración antigua. Ahí viene un hecho, ¿ah? Pericia médica. Ante la pericia médica, ¿yo podría archivarlo? No. Hay más hechos que necesito yo para poder continuar con la investigación. Por ejemplo, una pericia psicológica. Y es ahí donde el fiscal formaliza la investigación, viendo que todavía se deben recabar elementos para continuar con la investigación. Por eso que el derecho penal es un derecho que te invita a creer en la presunción de inocencia. Nosotros somos inocentes, se tiene que demostrar la culpabilidad. Y esto lo llevé yo a juicio en la región nororiente, ¿ya? En la región de Bagua, donde el fiscal quería que yo alegue la inocencia cuando sencillamente le dije que es responsabilidad del Ministerio Público alegar la culpabilidad. Y esto lo sostiene cualquier persona y cualquier estudiante de derecho. Y es ahí donde el juez le dijo al fiscal claramente que sostenga su acusación correctamente. No, la carga de la prueba no es para el investigado. La carga de la prueba lo tiene el fiscal, porque el fiscal tiene todo un aparato de poder para poder extraer la idea concreta. Entonces, vamos siguiendo esa línea. La mujer de mala fe denuncia violación y el fiscal, viendo lo mediático que es el hecho, decide no archivar, sino más bien formaliza. ¿Y qué pasa si se formaliza? Si se formaliza la investigación, vamos a tener la investigación preparada. Esta investigación preparatoria es donde se va a invitar y realizar distintas diligencias para poder tener una idea en concreto de lo que ha pasado sobre el hecho denunciado. Y esto lo van a encontrar en el artículo 334. El artículo 334 de nuestro Código Procesal Penal menciona que se tienen que desarrollar distintas
situaciones que propicien la manifestación de la investigación. Ejemplo, y seguimos con el tema de denuncia por violencia sexual. Se toma la declaración de la agraviada y es aquí en esta formalización de la investigación preparatoria donde se toma la declaración de los testigos y la declaración del imputado. Se toman. Se deja ahí en la carpeta fiscal esclarecido y a través de las preguntas que deseas. Doctor, ¿y en qué momento está viniendo el actor civil? Primero tengo que explicarte el proceso común para que tengas una idea. Muchas de nuestras falencias es porque desconocemos el derecho procesal. Si conocemos el derecho procesal, esto va a ser mucho más fácil en qué momento yo introduzco la figura del actor civil. Muy bien, terminado esta investigación preparatoria, recabado todos los hechos, los elementos, las pruebas, los videos, los testigos, los atestados, el fiscal va a tener una conclusión. Y esta conclusión tiene dos opciones. Estamos en la etapa intermedia. Esta etapa intermedia tiene dos opciones. Uno es el sobreseimiento o la acusación. ¿Qué es el sobreseimiento? ¿Se acordarán ustedes que al inicio, cuando el fiscal hacía sus diligencias y dentro de sus diligencias de urgencia, él podía archivar el proceso o formalizar? Aquí también tiene una segunda opción. Tiene que sobreseer el caso o acusar. Lo interesante de esto es de que la segunda oportunidad que tiene el fiscal de sobreseer el caso no tiene la potestad de él, sino que él tiene que solicitarlo. ¿A quién? Al juez de etapa intermedia, o también llamado juez de investigación preparatoria, o juez de garantías. Este nombre que recibe este juez en esta etapa intermedia son simbolismos en los cuales le garantizan al investigado que va a tener un debido proceso, que se va a proteger de toda esa arbitrariedad que puede tener el fiscal. Recordemos que Fiscalía tiene el jus puniendi del Estado, la capacidad sancionadora. Es como una hoz que va a cortar cuellos, como si fuera la Revolución Francesa. Únicamente señalemos quiénes son los ricos, los burgueses, y a ellos matémoslos. Para evitar eso se ha creado el derecho penal para contener esa hoz y darle al fiscal elementos donde su razonabilidad debe permitirle archivar un proceso, sobreseer un proceso. No es un código que te invite a acusar, no es un código que te invite a ir a juicio, no. Es un código procesal que te invita a reflexionar sobre el principio de inocencia. La presunción de inocencia, ese es el enunciado fáctico normativo principal que vamos a tener todos. Nuestro principio, nuestro lema, nuestro eslogan como abogados, como juristas, como estas 34 personas que me están escuchando el día de hoy, es la presunción de inocencia. Ustedes tienen que llevarlo a las mesas. Nosotros, los estudiantes de Derecho, estamos obligados en llevar a nuestra mesa la comunicación de que existe el principio de presunción de inocencia. No somos periodistas para estar guiándonos por los titulares. Nosotros no queremos vender periódicos. Nosotros somos el alma reflexiva del pueblo, los abogados. Como les mencionaba el día de ayer, nosotros somos herederos de Roma. Los abogados siempre han sido las personas más habilidosas dentro de su comunidad porque ayudaban a reflexionar sobre las situaciones normativas y de la conducta que tenía cada patricio. Y es en este sentido que les menciono de la importancia de nuestro Código Procesal Penal y donde el fiscal va a tener dos situaciones: sobreseer el caso o acusar. Si sobresee el caso, el proceso termina. Pero si acusa, se va a dar un acto de enjuiciamiento.
Y es aquí donde vamos a entrar a la etapa de juicio. La etapa de juzgamiento, que se da a través del autoenjuiciamiento, se materializa con la situación a enjuiciamiento. Es decir, se programa la fecha para el juicio, donde la figura va a ser ya otro juez. Diligencias de urgencia lo controla el fiscal, hasta ese momento no entra en la etapa intermedia, en la etapa de investigación por parte del juzgado. Luego, cuando formaliza, se comunica al juzgado de investigación preparatoria para que garantice que el fiscal está haciendo un correcto trabajo. Este juez de investigación preparatoria es el que se contamina con la evidencia. Este juez es el que se puede dejar llevar por las pasiones, porque está siempre en contacto con la prueba. Por eso que se ha dividido en dos fases, la etapa de investigación preparatoria con un juez y la etapa de juzgamiento con otro juez. De esa manera, el juez de juicio oral, el juez de juzgamiento, no ha tenido contacto con las pruebas. Al no tener contacto con las pruebas, no se va a sentir vulnerado con las declaraciones que va a ser más objetivo. Este sistema penal común que tenemos nos permite garantizar la objetividad que tiene nuestro juzgador. Anteriormente existía el código de juzgamiento cuando el juez instructor era el que investigaba, porque prácticamente lo hacía todo de oficio, y sentenciaba. Era juez y verdugo. Cuando existe un juez y verdugo, contraten a Dios porque únicamente Él será el abogado que los pueda defender. En cambio, en nuestro Código Procesal Penal, si bien este juez actúa de oficio, el de la investigación preparatoria, extrayendo elementos que le permite el código, lo hace para que cuando llegue a juicio oral, donde va a estar otro juez, este juez no va a estar contaminado. Y al no estar contaminado, va a poder tener criterios dogmáticos de cómo se ha desarrollado. El ser humano es voluble. Si yo veo a una chica que dice que la han violado y se pone a llorar delante mío y no tengo estudios criminológicos, puedo tener estudios de derecho penal, no es lo mismo penal que criminología, y esto siempre hago yo la diferenciación. Puede ser especialista, doctor, si desea, con su PhD en el extranjero, pero eso no acredita de que sepa criminología. Entonces, el hombre, por más que sepa derecho penal, se puede vulnerar, puede parcializarse. Y para evitar eso, se pasa al juez de juzgamiento y el juez de juzgamiento, ya con las versiones de cada uno, va a escucharlas. Y esto lo hemos llevado a juicio, digo lo hemos llevado porque como pueden ver ahí en mis redes sociales, por favor denme like en Rojas y Abogados, en Facebook, Abogados Rojas en Instagram, mi número de celular WhatsApp para cualquier cosa que deseen, ahí me escriben. Está invitándonos a reflexionar. Y esto es una técnica, no como se llama ahora técnica de litigación oral, sino más bien técnicas de argumentación. Por eso que nuestro curso se llama argumentación, cómo yo argumento en juicio. Para argumentar en juicio, tú vas a tener que analizar qué elementos son condenatorios para tu cliente. Y aquí existe la teoría del caso. ¿Y cómo Rojas y Abogados resuelve la teoría del caso? Esto no está en las diapositivas, te lo comento a ti mismo. Existen tres formas para garantizar una teoría del caso. Por favor, tomen nota y papel, porque esto es materia prima. Las tres formas para garantizar una teoría del caso son las siguientes. Primero, el primer supuesto, no lo hizo. El segundo supuesto, sí lo hizo. Y el tercer supuesto, lo hizo, pero. Mira, no lo hizo. Este supuesto de mi teoría del caso me prepara para desarrollar una argumentación donde mi patrocinado es absuelto y debe ser excluyente del proceso penal debido a que él no lo realizó. Les comento el caso.
Decían que mi patrocinado había robado la casa de su suegra. Y eso era imposible porque mi patrocinado en ese momento se encontraba con su amante en otro distrito. ¿Le costó su matrimonio? Sí, pero se salvó de la cárcel. No lo hizo. Esa es la teoría del caso. La teoría del caso no lo hizo. El segundo supuesto, sí lo hizo. Cuando estamos ante una acción donde nuestro patrocinado sí realizó el acto criminal, el intercrimine de su mente se desarrolló, por ejemplo, el maltrato y violencia contra la mujer. Yo soy de esas personas que no postulan una solución, una teoría absolutoria, sino más bien al observar que el ser humano siente culpabilidad por las actitudes que ha tenido, entonces que asuma su responsabilidad y va a ser beneficiado. Cuando la persona realizó los hechos, según mi teoría del caso, cuando sí lo hizo, buscamos una atenuación de la pena. Y es ahí donde hablaba ayer, de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el derecho penal. Principio de oportunidad, terminación anticipada, conclusión anticipada, colaborador eficaz. Lo necesitan. Pero existe también un tercer supuesto en una teoría del caso que habla sobre lo hizo, pero. Esta situación de lo hizo, pero son las excluyentes. Por ejemplo, cuando una persona es esquizofrénica. Sí, lo golpeó, lo maltrató, pero era esquizofrénico. Y esto le pasó a un cliente que estaba taxiando. Era profesor por el día y por la noche taxiaba. Le dijo a su señora, ¿sabes qué? No está alcanzando el sueldo, voy a estar dando vueltas en el taxi. Estaré llegando a las 11. ¿Ya? Dijo muy bien la señora, pero cuando está dando vueltas en el taxi le sale una carrera que es del Callao a Chorrillos. Ya sabrán cuánto tiempo hay del Callao a Chorrillos, será más o menos 1 hora, 45 minutos si le metes turbo. Entonces, desde el Callao a Chorrillos, para que regrese de nuevo, serían ya otras 2 horas. Y cuenta su hijito, le dice a su papá, así, su conviviente empezaba a cortar sus corbatas por cada 15 minutos que se demoraba. ¿Y eso quién le dijo? Le dijo su hijito de 8 años. Papá, mi mamá cortó tus corbatas. Miraba el reloj, decía, 11:15, cortaba la corbata. 11:30, cortaba. Y empezaba a cortar las corbatas. El señor se comunica con sus suegros a reclamarles, ¿no? La actitud de su hija. Y los suegros le dicen de que ella es esquizofrénica. Y desde que está contigo, Raúl ya no toma sus pastillas. O sea, 8 años que no ha tomado sus pastillas. Miren cuánto ha durado. Y recién en ese momento pudo reflexionar. Y es aquí donde la actitud de un hombre se ve claramente cuando es maduro o no. Toma, asume la responsabilidad y la acompaña a su esposa para que lleve los tratamientos respectivos, sin hacer ninguna denuncia, sino más bien buscar soluciones al problema. No falta por ahí a quien que esté escuchando en sala y diga, doctor, con eso podía pedir la tenencia de los hijos y conseguirse otra esposa más joven. Pero también es momento de reflexionar que nos casamos no solamente con la cara bonita de la moneda, sino también con el anverso. Y esto es el derecho. El derecho es una reflexión constante sobre la conducta humana. Por eso es sumamente importante estudiar criminología. El error de los penalistas es que se detienen en una temática de libros abundantes, voluminosos, sobre el proceso, sobre los dogmas, prisión preventiva, pero en ningún momento se realizan estudios de por qué delinquen. ¿Cuál es el factor primordial? Si pudiéramos identificarlos, se va a poder resolver, pero como científicos. Y es aquí donde después de explicarte el proceso común, si tienes alguna duda, me lo haces saber cuando termine mi exposición sobre el proceso común. Y hablemos sobre la constitución del actor civil. Este es un taller que ya hemos desarrollado en varias oportunidades con el Diario del Abogado y con mi estudio jurídico.
porque consideramos que es sumamente importante enseñarle los distintos elementos que deben. Cuando nosotros hablamos del actor civil, estamos hablando de la víctima. Y aquí vienen las preguntas de la tarde. ¿Cuándo me debo constituir en actor civil? Otra pregunta mejor. ¿Por qué me debo constituir como actor civil? Y la pregunta del día domingo es, ¿qué beneficios tiene ser actor civil en el proceso penal? ¿Es relevante en un proceso penal? Muchos de mis colegas critican, ¿no? No, la figura del actor civil no es relevante para el derecho penal. Nosotros jugamos con las piezas de ajedrez que tenemos en nuestro tablero. Si nos están dando la figura del actor civil en nuestro código, el día de hoy te voy a enseñar para que tú puedas trabajar desde la postura del actor civil. Ven mis videos en YouTube y estos videos en YouTube genera que nuevos abogados me pregunten, tengan la confianza ustedes de preguntarme, es una experiencia de 31 años que tiene mi estudio, para enseñarles sobre estas figuras del derecho penal. Mi estudio, a través de mi padre, que se ha capacitado cuando realmente era el nuevo Código Procesal Penal en el año 2004 y cuando llegó a Chiclayo, en Lambayeque, en el año 2006, era la novedad del micrófono. Era un micrófono que te ponían acá y miren cómo hacía Fiscalía. Fiscalía hablaba como si fuera el de Telemax, el que vende verduras. Lleve, lleve, compre, compre, bla, 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 bla. Fiscal adjunto, bla, 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 bla. Sencillo, te enseño técnica de litigación en menos de un minuto. El micrófono, hablas tranquilo, calmado, te identificas. El abogado Eduardo Antonio Rojas Medina, con registro ICAL 8270, casilla electrónica 45993, correo electrónico abo.rojas.8270 y demás datos que figuran en autos. Pronuncia, vocaliza. Esto no es una batalla de gallos, esto no es rap, esto no busca. Esto no se busca simplemente en quién habla más rápido. Por eso que yo siempre comento la discordancia que hay en las técnicas de litigación. Muchas personas estamos observando las técnicas norteamericanas. No mires esas técnicas. Mira más bien abogados donde desarrollan una argumentación correcta y uno de ellos es el doctor Javier Vallerriestra. Pueden ustedes ver el video del doctor Javier Vallerriestra. Ese es el tipo peruano, el abogado peruano a su máximo esplendor. Argumentación en su máxima capacidad. Lo mismo van a poder ver, también tengo un estilo igual, porque hemos sido adoctrinados con ese ejemplo. Si ustedes que están estudiando en una universidad nacional y tienen sus profesores que son jueces, los jueces ¿dónde están estudiando su posgrado? ¿Dónde el Poder Judicial los manda a estudiar? Alemania, Italia, España. Uno de mis docentes que me enseñó a mí derecho penal, cuando llegó el caso Lavallato, lo llevaron a capacitarse a Alemania. O sea, ya estaba el caso Lavallato y al grupo de jueces que se designó, a esos jueces se les capacitó en el mismo Poder Judicial, invirtió en ellos para que se capaciten. Nuestros jueces llevan ese estilo. Por eso digo, la discordancia no es cuando empiezan a ver a los jóvenes abogados y empiezan a hacer sus técnicas de litigación, cuando ellos han estudiado un posgrado en USA. Eso es para un sistema, es para un sistema anglosajón, pero para un sistema germánico románico es otro. Es como lo que yo estoy haciendo contigo. Estoy sentado, estoy conversando. Y eso es lo que quiere el juez. El juez es el que conoce el derecho. Tú al juez no lo vas a corregir. La regla número uno, por eso que se llama estrategia de defensa, y te lo tengo que decir, la regla número uno para cualquier abogado es no peleas con el juez. Esa es la regla primordial, no peleas con el juez. Es, por ejemplo, el niño que quiere salir a jugar a la calle y se pelea con su papá. ¿Crees que su papá lo va a dejar ir a la calle? Pues no, por malcriado. Ahora, te lo llevo a la actualidad.
Si te peleas con el juez, va a generar conflictos al proceso. Claro que pierde objetividad, claro que tú lo vas a poder quejar, pero en ese momento, él es el que controla el sistema. Es un representante del sistema. Y aquí viene lo que se llama los elementos del ego. Para poder controlar a una persona, su ego, simplemente tienes que ser claro, sencillo, concreto. Demostrarle y decirle que la potestad lo tiene él, porque al final quien sentencia va a ser él. Hazle siempre reflexionar. Va a haber oportunidad, y es esta tarde donde yo te hable de las técnicas de litigación al estilo Rojas y Abogados, al estilo realmente peruano, auténtico, que se ha formado aquí. ¿Cuál es ese estilo? Ese estilo empieza con los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura que hablamos en tiempo futuro. Se demostrará, se observará, se apreciará. Se demostrará, señor juez, que el día 4 de diciembre mi patrocinado no estaba en la casa de su suegra debido a que estaba con su amante. Se demostrará, señor juez, de que cuando estaba con su amante, el recepcionista lo saludó atentamente porque era su amigo. Él había sido su alumno. Desarrollo con palabras a futuro. Un alegato corto, pequeño, enumerando cuáles van a ser las pruebas que voy a presentar. Y los alegatos de clausura, ¿cuál es la situación que me facilita a mí? Es decir, se demostró. Así como al inicio, recordarán su proyecto de tesis, porque esto es ciencia, el derecho es investigación. Su proyecto de tesis que inicia con objetivos y termina con conclusiones. Sus objetivos tienen que estar mirando siempre a la misma dirección que sus conclusiones. Ya, entonces, igual, tu alegato de apertura tiene que estar siempre mirando a tu alegato final. No puedes decir que en tu alegato final vas a decir, él no lo mató, pero si lo mató, se demostrará de que él no tuvo el arma. Pero si el fiscal demuestra que tuvo el arma, se demostrará de que él no disparó. Pero si el fiscal demuestra que disparó, se demostrará de que él disparó, pero a otra persona por tema de tal, tal. No. Siempre concreto, sencillo, claro. ¿Y quién dice esto? Esto lo dice San Martín. San Martín dice en varios comentarios de que celebra a aquellos abogados que son breves, concisos, claros. Por eso que cuando te dan a ti la oportunidad de hacer tus alegatos, te colocan 10, 15, 20 minutos. A mí en ninguna ocasión me han cortado la palabra. ¿Por qué? Porque me enfoco en cuáles son los elementos que se tiene que demostrar. La premisa siempre va a ser en el derecho penal. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y esto te va a ayudar mucho. Espero que hayas tomado nota de lo que te mencioné, porque estas técnicas te van a ayudar mucho. Los alegatos finales es un recordatorio de lo que hizo el fiscal, de lo que se desarrolló durante fiscalía y decir, no se demostró. Fiscalía, en el transcurso del proceso, dijo que resalta los medios de prueba que inculpaban a tu patrocinador. No se demostró, no se demostró. Esta frase constante, repitiéndola en el sujeto, va a quedar como un cliché, como un chicle pegado. No tanto como te menciona las técnicas de litigación, que dice que hay que hacer una frase etiqueta para el proceso y eso te va a ayudar a recordar todo. No es tanto en ese sentido, ¿ah? Recuerden de que el juez sí conoce derecho, el juez sí te calla, el juez te puede objetar una pregunta. He llevado distintos procesos y dentro de mi estudio como actor, como defendiendo al actor civil parte de la víctima, nos enfrentamos ante un estudio jurídico que ya cobraba en dólares, de Lima. Y el juez simplemente hizo una pregunta. Señor abogado, usted está diciendo o está objetando el testimonio de la señora tal. Cuando se realizó el interrogatorio, ¿se cumplió con los requisitos del artículo 481? Y el abogado quería decir su dogmática, su teoría. No, abogado, estoy preguntando, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí, sí se cumplió. Ya, suficiente. A ese nivel de juez estamos llegando. O sea, cosas concretas, cosas prácticas. De aquí te voy a demostrar
cuántos procesos ha llevado y cómo el actor civil ha sido relevante. El artículo 139, inciso 14 de nuestra Constitución Política del Perú menciona que es un derecho fundamental el actor civil. ¿Y cómo lo dice? Lo dice el principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso. ¿Quiénes se van a constituir en actor civil? Es la víctima. La víctima tiene que constituirse en actor civil para poder resolver todos los casos que está teniendo presente, todo ese daño. Y es aquí donde el derecho penal se va a subdividir en dos ramificaciones. Uno, la persecución de la acción penal, es decir, el castigo que está teniendo. Y dos, la acción civil, que si tú eres actor civil, vas a poder cubrir esos daños que ha sufrido tu patrocinado. Pero si no te constituyes como actor civil, estás permitiendo que Fiscalía se encargue de la acción penal y de la acción civil. ¿Y eso es complejo? Sí, porque existen muchos administradores de justicia que a las justas han estudiado derecho penal y ya no han estudiado derecho civil. Y al no estudiar derecho civil, no van a poder hilar ideas, argumentar ideas correctamente. Por eso que es la importancia de poder estudiar todas las ramas. No se trata de una especialización, y más de uno de mis colegas que llega a la edad de 30 años dice, bueno, Eduardo, yo ya soy penalista y únicamente veo penal. Yo, Eduardo, soy laboralista y únicamente veo laboral. Doctor, yo únicamente soy tributarista y veo tributario. Pero las ramas se combinan, es multidisciplinario. En el derecho tributario existen las penas, las sanciones penales. En el derecho penal existe la figura del actor civil que tienes que conocer el derecho civil. Y en el derecho laboral, doctor, también. También existen sanciones donde se va a involucrar al derecho penal. Por ejemplo, aquellos que cometen robo. Aparte de la sanción administrativa que pueden recibir, también pueden recibir la sanción de la acción civil, la recuperación del daño y de la acción penal. Y lo dice la ley 728. El derecho es como un rompecabezas que tú tienes que leerlo para poder hilar las ideas y argumentar correctamente. Recuerden, el artículo 139, inciso 14 de nuestro Código Civil manifiesta de que no puede estar indefenso. Es un derecho fundamental. El agraviado, vamos a desarrollar aquí en el artículo 94 y en el artículo 95 la definición y sus derechos. ¿A quién se considera el agraviado? Se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Ese es el agraviado. Existe un robo, me roban mi carro. ¿Quién es el perjudicado? Yo. Golpean a mi niño, la víctima es el niño. Pero el representante del niño, ¿quién? El padre. Entonces, consecuencias del mismo. ¿Y cuáles son sus derechos? Los derechos que tiene el agraviado. Te lo voy a sintetizar así, claro, concreto, como me gusta a mí, ser breve. Una de las frases muy célebres que decía el gran maestro Cicerón es de que si eres breve, eres doblemente bueno. Ningún discurso aburrido es un discurso corto. Aprendamos a sintetizar las ideas. Ser informado, ser escuchado, a recibir un tacto digno y solamente va a poder impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Esto es lo único que va a poder hacer la víctima. Y ustedes pueden observar cuando aparece el abogado, termina la audiencia, termina la diligencia. Señor abogado, ¿todo conforme? ¿Y qué es lo que tiene que decir el abogado? Sí y no. En cambio, cuando eres actor civil, participas del mismo proceso y te involucras en el proceso, porque tienes esa cualidad, el código te lo da. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el actor civil? El abogado Lincoln, una gran serie en Netflix, por favor, mírenlo.
¿Qué nos menciona esto? La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercida por quien resulte perjudicado por el delito. Es decir, por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito. ¿Dónde lo mencionan? El artículo 98 del Código Procesal Penal. Este es el hecho, el enunciado normativo que nos dicen que la víctima tiene que convertirse en actor civil. ¿Para qué? Para buscar la acción civil, recuperar ese daño que ha sido ocasionado. Tiene que demostrar. ¿Y quién es el legitimado? La víctima. Los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para ser actor civil? Y lo vamos a encontrar en el artículo 100 del Código Procesal Penal. Uno, la de ser actor civil debe ser por escrito. En más de una ocasión, siempre que me invitan, les hago la reflexión y caen los participantes a cuenta que es la verdad. Porque nuestro sistema no es un sistema acusatorio puro, es un sistema acusatorio mixto. ¿Qué significa que sea mixto? Que es la combinación entre verbal y escrito. Lo que escribes lo sostienes, lo que escribes lo oralizas, lo que está escrito es lo que vas a hablar. Por eso que para ser actor civil tienes que solicitarlo a través de un escrito. Solicitas que seas actor civil. La solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad, lo siguiente: las generales de ley del agraviado, la indicación del nombre del imputado y, en su caso, el tercer civilmente responsable contra quien se deba proceder. Aquí vamos a ir por partes, ¿ya? Por favor, quiero que tomes nota de cualquier cosa que estoy diciendo, si te llama la atención, si necesitas alguna técnica nueva, si necesitas alguna metodología, es el momento. Esta es la clase para poder extraer de mí la información que tú necesitas. Como te menciono, esta es una experiencia heredada de la generación de mi padre. Estoy hablando de la generación de José, de San Martín, de Javier Valle Riestra, o sea, abogados auténticos, ¿ya? Abogados de verdad. La figura del tercer civilmente responsable es una figura donde tú adjuntas la responsabilidad. Ejemplo, está conduciendo, el señor se choca y hay damnificados, hay personas que sufren lesiones. ¿Quién es el responsable de esa acción? El chofer. Pero ¿quién sería el tercer civilmente responsable? La empresa, por colocar a ese chofer. Porque en el transcurso de la investigación resultó de que el chofer tenía discapacidad visual. Entonces, el tercer civilmente responsable, la empresa, que tiene que responder por haber contratado a una persona así, es corresponsable. Por eso que se llama tercer civilmente responsable, quien va a tener que pagar los gastos. Y esto es importante cuando existen estos delitos de tránsito, donde podemos no únicamente atañar la responsabilidad al conductor, que al fin de cuentas es un empleado de la empresa, e ir por realmente quien tiene el pecunio para pagar su responsabilidad, que es el tercer mente civil responsable. ¿Qué es lo que debe tener también esa solicitud? Es el relato circunstancial del delito en su agravio y exposiciones de las razones que justifican su pretensión. Cuando se iniciaba en este nuevo Código Procesal Penal, les comento uno de los muchos casos que he llevado. Uno de mis patrocinados perdió un dedo. Estaba viendo una gresca entre dos jóvenes, ya eran personas de 21 años. Uno de ellos perdió la pelea, busca a su amigo sale de su casa para ir a defenderlo y él supuestamente que era victorioso tenía un cuchillo. Con este cuchillo quería cortarlo a los dos. Hace un corte directo a mi patrocinado para que no le caiga en la cara, extiende las manos y le mutila un dedo pulgar. Fue un corte limpio, con una fuerza brutal.
Esta argumentación que estoy haciendo, esta graficación que estás viendo, ¿te das cuenta cómo yo utilizo mis manos para graficar los dedos? Y es así como se da a entender correctamente. ¿Y esto qué es? Esto es argumentación. Argumentación en su máxima expresión. ¿Ya? Entonces, hice la figura del actor civil. Mis colegas, por eso les menciono, yo estaba pidiendo 250.000 soles. Mis colegas decían, no, demasiado, a lo mucho darán 10.000. Otro decía, 3.000. La fiscal ya estaba poniendo una reparación de 3.000 soles. Una pena de 4 años, pero una reparación de no, una pena de 6 años, pero una reparación de 3.000 soles. Y es aquí donde la figura del actor civil me permitió obtener más, 100.000 soles por un dedo. Muchas de las personas quedaron asombradas, diciendo, ¿cómo es posible esto? Es que no es posible, es que simplemente es argumentación, tener la teoría concreta de lo que estoy llevando. Identifico a la persona, identifico a la víctima. ¿Hay tercer civilmente responsable? No lo hay. El relato de los hechos, la exposición de las razones que justifican la pretensión, como que es la víctima, la prueba documentaria que acredita su derecho conforme al artículo 98, y ahí puedes tú adjuntar los elementos que está teniendo fiscalía o agregar nuevos elementos, ¿ya? Y es aquí donde vamos a llegar al artículo 101 del Código Procesal Penal, donde la oportunidad de constituirse en actor civil es antes que culmine la investigación preparatoria. Este antes que culmine es importante que tú sepas porque tienes hasta ahí para poder desarrollarte como actor civil. El actor civil es una figura que te va a ayudar a resolver los problemas, porque recordemos de que la fiscalía también tiene carga procesal. La fiscalía también es un ser humano. El señor o la señora fiscal también tiene que dormir, tiene familia, tiene hijos, siente pereza, tiene hambre. Pero ¿quién puede movilizarse o agilizar? Es el abogado, porque somos abogados particulares. Los abogados particulares somos el espíritu de la sociedad. Somos quienes defendemos al pueblo, al ciudadano de a pie. Te lo comento porque en un caso en el Amazonas, la fiscal había llamado al abogado de oficio y el abogado de oficio dijo, no, ya son las 7 de la noche, ya no es horario de trabajo, que se consiga un abogado particular. Miren, ¿no? Lo mismo pasa en distintas regiones. Estoy hablando de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, litigo a nivel nacional. Hoy día salgo a la región de Chachapoyas, al Amazonas, otra vez a mencionarles este caso que estoy llevando, donde la importancia de un abogado particular que conozca las instancias y el proceso para que no se cometa una negligencia, porque a veces la presión mediática siempre es la que sentencia, es la que obliga al fiscal a acusar, es la que obliga al juez a sentenciar. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad somos corresponsables de todo ese bullicio que hay. Estamos más perennes en que el morbo esté ahí antes de razonar como juristas. Somos ajurídicos. En más de una ocasión quieren apedrear a la persona sin antes investigar o preguntar. Ustedes habrán escuchado, y toda su vida han escuchado, castigar al culpable. Pero nadie nos ha dicho cómo reparamos el daño al inocente, cómo ayudamos a la víctima. No se detienen a reflexionar sobre ese aspecto. Solamente buscan castigar al culpable. Con la persona presa, ¿se pudo devolver el pulgar de un patrocinado? ¿Se puede devolver la salud mental de una víctima de violencia? Necesitan otros mecanismos. La reparación civil es la que busca eso. Y no únicamente la reparación civil como un hecho de otorgar dinero, sino también la reparación civil que se puede realizar como un efecto de monumento, como se ha hecho con aquellas víctimas del terrorismo, que se ha colocado un monumento. ¿Cuáles son las facultades entonces del actor civil? Miren que tienen un amplio bagaje.
Ya el actor civil. El actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconoce al agraviado, está facultado que a denunciar nulidad de actos. Él puede hacer nulidad de actos. Ofrecer medios de investigación y de prueba. Más de una ocasión ha sido más fácil que yo como abogado particular consiga un video, consiga un audio, me voy simplemente al restaurante, le digo, mira, ¿me puedes dar la copia de este video, por favor? Sí, doctor, claro, tome. Y listo. ¿Por qué? Porque el fiscal todavía, como es parte del Estado, y yo siempre cito esta frase, el Estado es un monstruo de pies de barro, el fiscal todavía tiene que oficiar, tiene que llegar el oficio, tiene que pasar por un notificador, y todo eso genera lentitud, cuando lo que nosotros queremos es que se resuelva el proceso rápido. Y ese tema de muchas veces de la víctima he sido yo el que con los recursos de un abogado particular, sobre todo con la habilidad que uno tiene, lo logra desarrollar más fácil. Como decía Joel González, con simpatía y carisma. De esta manera se resuelven los procesos. Participar en los actos de investigación y de prueba. Intervenir en el juicio oral. ¿Quién interviene en el juicio oral? Es el actor civil, no es la víctima. El actor civil sí es el que va a hacer el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Es el que va a preguntar. Ahí pueden ver mis videos en mi canal de YouTube. ¿Cómo realizo yo, siendo actor civil, preguntas, interrogatorio y contrainterrogatorio? Interponer los recursos impugnatorios que la ley prevé. Intervenir cuando corresponda en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derecho y formular solicitudes en salvaguarda de su derecho. El Código Procesal Penal le da facultades al actor civil para que pueda diligenciar de mejor manera, pueda tener mayor movilidad y coadyuvar en la investigación. Porque recordemos de que si el fiscal quiere demostrar la culpabilidad, el actor civil lo que quiere demostrar es el perjuicio y el daño, y a ese perjuicio o daño le corresponde una reparación, le corresponde un monto. Facultades adicionales que lo vamos a encontrar en el artículo 105. En esta ocasión parece que tuviera la misma corbata de Harvey Specter, ¿no? La actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o partícipe, así como acreditar la reparación civil que pretende. No le está permitido pedir sanción. Esta reflexión que tenemos que traer a colación con ustedes, reflexionar intensamente, sí, es Rojas y Abogados, Iván, ¿ya? Ahí te lo escribo. O si no, acabando con mi charla, te lo mando ahí, ¿ya? Rojas Abogados, vas a encontrar ahí, con mi logo, ahí está mi logo, una R con laureles, ¿ya? Ahí lo encuentro en mi canal de YouTube. Y la reflexión que estamos buscando es una reflexión sobre que el actor civil busca la reparación civil, él no puede pedir pena, él no puede pedir sanción. Más de una ocasión, ustedes verán cuando hacen bien su tarea, y ustedes como universitarios, ¿no? Hacen bien su tarea y tienen que exponer, pero cuando nosotros exponemos en grupo, la nota es compartida y el profesor pregunta, ¿no? Usted que y empiezan tu compañero a temblar, a tener dudas y lo quieres ayudar, le quieres pasar las copias y decirle, mira, aquí está Juan, Raúl, Pedro, aquí está la respuesta. Y esto es lo que ocurrió. Estábamos en control de acusación, la fiscal empieza a formular su oralización de requerimiento de acusación y la jueza hace preguntas, ¿no? Doctora, metros más, metros menos, tiene que ser específica, es un hecho delictivo, doctora. Y empieza a ser interrogatorio. A mí me daba ganas de pasarle pues, mi escrito de actor civil y decirle, mira, aquí están los hechos, te lo he resumido en 5 líneas. Pero ya es trabajo de cada uno. En esa oportunidad se devolvió el requerimiento de acusación para que la fiscalía pueda subsanar en las observaciones que realizó el juez de investigación preparatoria. Como les digo, el juez de investigación preparatoria es un juez de garantías, porque no se trata de ir a juicio por ir a juicio, sino más bien se trata de establecer la verdad y que en nuestra conciencia quede el principio de presunción de inocencia. Impedimento de actuar en la vía extrapenal.
La Constitución en actor civil impide que presente demanda iniciatoria en la vía extrapenal. El actor civil que se desista como tal antes de la acusación civil no está impedido de ejercer la acción iniciatoria en la otra vía. ¿Qué ocurre? Entonces, yo no puedo pedir mi indemnización en el proceso penal y también ir al proceso civil, porque recordemos de que es una acción civil, responsabilidad extracontractual. Entonces, ¿esto quién lo ve? Los jueces civiles. Doctor, pero ¿no sería más lógico que como es una vía civil, es una reparación civil, estamos hablando de términos de indemnización, la ciencia del derecho quiere que hable con especialistas, entonces lo llevemos a una vía civil? Podría ser, pero no te lo recomiendo, porque la vía civil es una vía más larga que el penal. Entonces, en esta vía penal estoy viendo los dos objetivos, estoy viendo tanto la pena como la reparación en un mismo proceso. Estoy matando un pájaro, estoy matando dos pájaros de un solo tiro, siempre y cuando tú puedas estudiar y tengas la habilidad suficiente de poder saber tanto derecho penal como derecho civil. No le tengan miedo al derecho penal, no le tengan miedo al derecho civil. Lo único que es el derecho son argumentaciones, son razonamientos, interpretaciones que se tienen de los artículos. ¿Y de dónde yo extraigo esas interpretaciones? Del Tribunal Constitucional, de las casaciones, de los acuerdos plenarios. Y ahí hay dos técnicas que utilizan los jueces, y ahí viene ya lo que es el sistema norteamericano. Hay dos técnicas que se usan, el overrule y el distinguish. El overrule significa cuáles son las diferencias que no se asemejan al hecho, y por eso que tiene que haber una sentencia distinta. Y el distinguish es la acción que son totalmente distintos. Distintos en el tiempo, distintos en el espacio. Esas son las técnicas que usan los jueces. Recordemos que el sistema anglosajón es un sistema doctrinario, un sistema de jurisprudencia. En cambio, el de nosotros no. El de nosotros es un sistema de códigos que muy bien se está acoplando con esta normativa nueva de jurisprudencia. Están yendo de la mano, pero todavía no a un nivel que genere una idea única al momento de juzgar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque puede ser que, y esto pasó aquí en Lambayeque, en una sala decía una cosa sobre determinado delito y la otra sala, que solamente estaba a dos puertas, decía otra cosa. Y la casación mencionaba otra acción. Por eso, ¿y esto se debe a qué? A que existe el principio de libertad de conciencia que tienen los jueces. El principio de libertad de conciencia nos permite a nosotros decidir y tener sentido común y poder resolver según nuestros criterios. Por eso que existe una segunda instancia en nuestro recurso de apelación para poder enmendar los errores que estaba ocurriendo con este juez de primera instancia. La reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Cuando sale la sentencia y se realiza la acción condenatoria o absolutoria, también se esclarece la reparación civil. Pero si sale absuelto del delito, no significa que no se le va a imponer una reparación civil. Por el contrario, puede ser absuelto del delito y también puede pagar una reparación civil. Existen muchas circunstancias que puede darse. La reparación civil comprende la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor. Aquí vamos a analizar los procesos que yo he llevado y voy simplemente como ya cogí el tema de mi patrocinado que fue mutilado. El código menciona la restitución del bien, pero ¿cómo le podemos a una persona mutilada restituir el bien? Y si no es posible, el pago de su valor. Un momento, por favor, se está yendo la luz, voy a prender la luz. Les decía, ¿cómo va a ser el pago de su valor? ¿Cuánto vale un dedo? Si Lionel Messi pierde una pierna, ¿cuánto vale una pierna? La reparación civil comprende la iniciación de los daños y perjuicios. ¿Y cómo resuelvo yo los daños y perjuicios?
tengo que resolverlo con lucro cesante, daño emergente, daño moral o psicológico. El lucro cesante es lo que está dejando de percibir el taxista que sufre un accidente de tránsito y no está trabajando y a diario gana 50 soles y está ya un mes, entonces 50 por 30, 1.500. Su lucro cesante es 1.500 soles. Daño emergente son los gastos médicos que está teniendo. La clínica por ese mes le está cobrando 10.000 soles. Esos son los daños emergentes. Y el daño moral o daño psicológico es la perspectiva de la persona y eso es incalculable. Y eso tiene que ser con terapia psicológica. Y ahí pueden, por eso digo, vean los videos que tengo en YouTube, en TikTok, donde hablo sobre eso y de la capacidad que es imposible saber cuánto tratamiento psicológico, cuánto tiempo debe llevar una persona. Le puede tomar meses, le puede tomar años. La mutilación, la muerte, la afectación, es algo que necesita terapia bastante. Restitución del bien. El artículo 94 nos habla de que la restitución se hace con el mismo bien, aunque se halle en poder de terceros, sin perjuicio del derecho de estos para reclamar su valor contra quien corresponda. Y esto lo van a ver mucho cuando se trata de administración, los delitos de administración pública. Siempre existen los temas de peculado, cosas donde se apropian de los bienes y se tiene que restituir a su origen actual. Y cuando la víctima es el Estado, es entonces donde los procuradores van a resolver el proceso. La responsabilidad es solidaria. La responsabilidad civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados. Si dos o tres personas cometen un hecho delictivo y uno se acoge, vamos a suponer, a la confesión sincera, a la terminación anticipada, y el otro no, y el otro quiere ir a juicio, entonces va a juicio y se demuestra su culpabilidad. Uno obtiene sus beneficios, si la pena es de 6, va a salir ya en 3 años, y el otro, por el contrario, se va a estar 8 años. Pero como es solidaria la reparación civil, el que quiera tener los beneficios de salir de la cárcel va a tener que pagar la reparación civil. No únicamente es, ya, acojo la confesión sincera y no pago nada. Es solidario. Significa que si tú quieres salir, tú vas a tener que pagar. Transmisión de la reparación civil. La obligación de la reparación fijada. A ver, un Rocío me escribe, me dice, en el caso de acusación falsa de violación, es bueno contrademandar por daños y perjuicios, por daño moral y pedir reparación civil. Ya, eso ya lo ven en difamación y calumnia, otro proceso que se realiza. ¿Ya, Rocío? Ros- Rocio, ¿ya? Eso ya al final vamos a estar respondiendo las preguntas. Bien, entonces, retomando la idea, el derecho a exigir la reparación se transfiere a los herederos del agraviado. Esto ocurre cuando fallece por tema de homicidio, puede ocurrir, y ¿quiénes son los beneficiarios de la reparación civil? Van a ser los herederos. Y si en el transcurso del proceso, porque los procesos son largos, así sea un proceso penal y el código penal te diga de que la investigación dura tanto tiempo, existen cualidades que alargan el proceso. Lo que hemos vivido últimamente, la pandemia, todos los procesos tuvieron que tener un stop, independientemente si eran urgentes o no. Van a haber situaciones donde se va a tener que haber una próloga de tiempo. Los procesos son largos, los procesos penales, más aún los procesos civiles. Los procesos laborales en materia están siendo sumamente ágiles, pero aún así son meses. Los herederos también son los beneficiarios cuando se trate de la reparación civil. Protección de la reparación civil, y esto lo vas a encontrar en el artículo 27, que nos habla que los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyen el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros. Se está dando cuenta este ciudadano de que va a ser sentenciado
y el delito de robo que ha cometido es bastante y va a tener que restituir el bien. Pero él no quiere pagar y empieza a vender sus cosas, ¿no? Empieza a vender su Ferrari, empieza a vender su casa. ¿Y qué nos dice el mismo Código Penal? Miren cómo el Código Penal sabe sobre una acción pauliana, sobre la reivindicación, y nos dice de que estos actos van a ser nulos. Todo aquello que es posterior al condenado va a ser nulos, exceptuando aquellos que lo han adquirido de buena fe, donde se puede aplicar, como les menciono, todo lo que nos dice nuestro Código Civil, que ya va a haber tiempo de hacerlo, sino que ya siempre me apasiono hablar de esos procesos penales porque es sencillo, sino que nuestros maestros lo han hecho complejo. Insolvencia del condenado. Doctor, ¿qué ocurre si el condenado no tiene ingresos, no tiene capital? Mira qué dice. En caso que el condenado no tenga bienes reasibles, el juez señalará hasta un tercio de su remuneración para el pago de la reparación civil. Mira, el mismo código en el artículo 98 lo menciona. Inextinguibilidad de la acción civil. La acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal. Muchos de nosotros podrán observar de que existe una prescripción de los derechos civiles, pero mientras esté activo el proceso penal y no se llegue a la condena, porque puede ocurrir que se demore 2 años o 3 años en banda criminal, una banda de estafadores, ¿no? Y se demora la investigación. Luego ellos apelan, se van hasta casación y el proceso está durando ya unos 6 años, 5 años, pues no se extingue. No se extingue la acción penal porque todavía está activo el proceso penal. Aplicación supletoria del Código Civil, y aquí es lo que les mencionaba. Lo que tendríamos nosotros que hacer es saber artículos del Código Civil, sobre todo contratos, responsabilidad extracontractual. Es aquí donde la reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. El Código Penal y el Código Civil van de la mano. Para yo poder hacer una denuncia sobre homicidio, primero tengo que definir qué es vida. Y la vida lo encuentro en el Código Civil. El Código Civil, contenidos de la iniciación, lo que te mencionaba, el lucro cesante, el daño a la persona, el daño moral, el daño emergente, esto no lo encuentras en artículos 1985. No te preocupes que estas diapositivas te las voy a dar. Debiendo existir una relación de casualidad entre el hecho y el daño producido. Ejemplo, la mutilación del dedo. Si hay una mutilación, esta mutilación tiene que perjudicarle en su vida. Cuando estaba desarrollando mucho estos procesos, y claro, me toca defender también a investigados, la víctima decía de que tenía violencia psicológica. Se hace la pericia psicológica y no había ningún hecho. Entonces, ahí se archivó el proceso. Y al archivarse el proceso, ustedes sabrán también en mi explicación que estoy dando, ¿podría continuarse con la reparación civil? Sí, pero no hay ningún conexo porque ya se archivó en la etapa material. El momento de la iniciación devenga intereses legales desde la fecha en que se produce el daño. Mira cómo nuestro Código Procesal Penal razona en tal sentido que nos habla también de los intereses de vengados. No, y Wilson, mira, aquí hay una pregunta interesante de Wilson. Wilson nos dice, doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿qué sucede con la reparación civil si el inculpado es declarado insolvente? Gracias. Lo que ocurre es lo siguiente, se va a poner como requisito para que pueda obtener beneficios, por eso que es condenado, y se pone que la reparación civil se cumple. Y también se da cuotas, he visto sentencias donde se plasma una reparación civil, 2.000 soles, y esa reparación civil puede ser pagado en 4 partes. ¿Ya? Se da las facilidades. Como te digo, aquí nuestro código penal, nuestro código procesal penal, razona a un sentido legislativo
de un código avanzado a su tiempo. Y estas son realmente las situaciones que te dan a entender que estamos adelantados en una modernidad única del Código Procesal Penal. ¿Cuál? La figura del actor civil. Porque esta figura te alienta a poder ayudar en el proceso. Como dice acá, el monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produce. O sea, puedes reclamar costas y costos procesales. Daño moral, el que encuentras en el artículo 1984. El daño moral es indemnización considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. Yo he realizado un recurso, un escrito de actor civil, y donde plasmaba esto, de que el daño sufrido no únicamente es hacia la madre víctima de violencia psicológica, sino también hacia los hijos que han sido testigos de la humillación y del vejamen que sufría esta mujer constantemente. Por eso que el monto de la reparación civil se calculaba en 15.000 soles, porque tendría que dar una terapia que dure por lo menos más de un año y medio para ella y sus hijos. El caso de lesiones graves versus homicidios, vamos a observar que la cualificación, ¿qué es lo que lo hace a uno lesiones graves y qué es lo que lo hace a uno homicidio? Y aquí viene mucha implicancia de cómo ustedes van a poder reaccionar, porque uno podría ser intento de homicidio, por eso que se le cae el caso al fiscal, intento de homicidio, cuando en realidad lo que estaríamos es ante lesiones graves. El tipo penal es como un zapato de una bailarina de ballet, tiene que encajar perfectamente. ¿Qué ocurre si el zapato no encaja en una bailarina de ballet? No se va a poder parar en puntillas y se cae. Pues si ustedes han visto danzas, van a poder observar que aquellas tienen su pie exacto, el zapato es exacto para que puedan hacer esa pirueta. Y eso es lo que les menciono. Cuando se esté realizando una argumentación, ustedes van a tener que ver cómo encaja el tipo penal según los elementos de convicción. Bien, esto es lo que tenía preparado para hoy. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Con gusto, aquí les dejo mis redes sociales. Siempre es un placer para mí poder compartir el conocimiento y este convenio que estamos teniendo con el Diario del Abogado. Muchas gracias. Están levantando la mano, me parece. ¿Cómo es la interacción esta noche? ¿Se les permite el micrófono o escriben? Dispuesto a resolver sus dudas. Doctor, sí, ya se le dio el uso de la palabra al participante Max. Ujú. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi duda recae justamente sobre la institución del actor civil. En el expediente 6/2023, que justamente trata sobre la investigación que se está realizándose a la señora Dina Boluarte junto con Otarola por las muertes justamente que acaecieron en el sur de nuestro país, en esa investigación, la Procuraduría en la fase de investigación preliminar quería participar en el interrogatorio que se le iba a hacer a la señora Dina Boluarte, pero la fiscal justamente determinó que no podía realizarse su participación porque todavía no se había constituido en actor civil. Entonces, la Procuraduría lo que hizo fue solicitar al juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema mediante tutela de derechos que se le deje participar en ese acto de investigación. En otras palabras, le estaba solicitando constituirse en parte civil mediante una tutela de derechos. Y ahí justamente va mi pregunta. ¿Puede uno solicitar constituirse en actor civil mediante una tutela de derechos? ¿Es atinada la fórmula que ha adoptado la Corte Suprema para este caso? Lo escucho, doctor. Sí, es interesante la pregunta, porque mira, primero tendría que analizarse si realmente son beneficiarios de la actitud del actor civil. ¿Qué nos dice? Y aquí claramente te lo he puesto en las positivas. Al inicio estaba, pero bueno, Sí, por ejemplo, vamos el finalizando. artículo 104.
claro, nos habla sobre las facultades del actor civil y una de esas facultades es justamente participar en los actos de investigación. Y uno de esos actos de investigación es justamente el interrogatorio de los imputados. Ya, pues, espérame. Aquí lo tenía claro, lo he plasmado al inicio de la exposición. Mm, A ver, el actor civil es la persona que se encuentre dentro aquí está, el artículo 98. La acción reparatoria, ¿ya? Ahí está. La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito. Y aquí va lo que te digo en el argumento. Este argumento que están teniendo, ¿quiénes son los perjudicados? ¿A quién se le está acusando a Dina Boluarte? ¿Bajo qué delito se le está acusando? Yo no estoy llevando el proceso, yo no estoy, como te digo, yo no estoy siguiendo esos procesos. Ya, justamente el proceso que le comento justamente es sobre las muertes acaecidas a los Homicidio, ciudadanos, justamente sí. Por ese homicidio. tipo, por ese tipo penal justamente se aperturó este proceso del que le estoy comentando. Entonces, mira, ¿cuál es la situación? La situación es la siguiente. La acción reparatoria del proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por delito. Es decir, por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación. Si tú le estás acusando a una señora X por homicidio, ¿quiénes van a ser los que tengan la legítima para ser actor civil? Los herederos. Sus familiares, si es que han muerto los, Claro, por eso, pues estamos hablando de homicidio. ¿Qué es lo así que haría es. la Procuraduría? La Procuraduría se ve cuando está afectado el Estado. ¿En qué medida el Estado es la víctima? Y es lo que van a resolver. Y por eso justamente mi pregunta, ¿es atinada la decisión que ha tomado el juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior al permitirle atribuciones que solamente están permitidas al actor civil cuando ésta, por claras razones, no tiene legitimidad para obrar justamente en este proceso? Exacto, por eso digo, aquí todo tiene que recaer sobre, y lo dice el artículo 98 claramente, sobre quiénes son las personas que estén legitimadas en una ley civil. Y aquí se aplica lo que son los herederos. Al causante, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Sus herederos. Si estamos hablando de homicidio, si estamos hablando de otro delito, por eso yo no estoy siguiendo esas noticias, yo más bien sigo mis casos en particular, no sé, que son ciudadanos de a pie, son cosas o prácticamente el tema de violencia contra la mujer. Esas modificatorias No, son no, las que yo sigo, pero no sigo los claro, de alta criminalidad, ¿no? Razonando claro, del siguiente modo, lo disculpa que entiendo. siempre para terminar la idea, el siguiente modo es aquellos que estén legitimados, si es lo que se va a tener que resolver. Los herederos serían, no la Procuraduría. No, pero en este caso, a través de la institución de la tutela de derechos, yo puedo solicitar constituirme en actor civil. ¿Es viable esta No, porque opción? no, no, en esa situación no, porque se estaría desnaturalizando un proceso en el cual se ha constituido y es lo que se va a razonar. Entonces, Estas son las. entonces el juzgado de investigación está cometiendo prevaricato al permitir justamente esta constitución. En tema de razonabilidad, y más de una vez lo he dicho, muchos de nuestros magistrados, operadores de justicias, desconocen cierta parte de las normas y encuentran fallos normativos donde se va a tener, pues, los abogados que son más jóvenes, estas situaciones de poder pedir nulidades procesales. Eso que es la importancia de que el juez sea un conocedor auténtico del derecho penal. Desconozco quiénes son los jueces, no he llevado el proceso, solamente son argumentaciones que estamos teniendo desde una postura doctrinaria donde especifico qué es lo que se tendría que hacer en el proceso penal según las características que me mencionas, que me estás diciendo que es un delito de homicidio. Gracias, doctor. Gracias a ti, Max, por la pregunta. ¿Sí? Si no tienen otra pregunta, entonces agradecerles por su tiempo
y sigamos con este curso de argumentación y estrategias de defensas, que ya en el próximo también estaremos hablando sobre el colaborador eficaz. Gracias, Diario El Abogado, por la invitación. Sí, doctor, muchas gracias por la ponencia el día de hoy, muy conciso, muy breve, todo se entendió correctamente. Las preguntas que hicieron en el chat creo que se respondieron en la ponencia. Solo agradecerle por estas dos clases, el día de ayer y el día de hoy, que fueron clases muy magistrales. Esperamos contar con su participación en futuros eventos que hagamos, diplomados, cursos especializados, seminarios, y agradecer también a la gente que se ha conectado el día de hoy, los participantes. Y también comentar que lo que quieran adquirir la certificación, he dejado los números de contacto en el chat del Zoom para que puedan comunicarse con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos.